Te mando un fuerte abrazo escalofriante hasta donde estés y espero que te encuentres muy bien. A veces lo que parece una devoción a una imagen puede resultar abrir una puerta a lo inexplicable. Y si ya estás listo, comencemos. Luz María vivía con su esposo, su hijo pequeño de 9 años y su abuelo. Parecía una familia normal. Nunca habían tenido problema en absoluto sobre nada y nunca habían tenido algo en la casa sobrenatural o algo que los inquietara. Cada quien se dedicaba a lo suyo. Ella era ama de casa de tiempo completo. Su esposo se mantenía trabajando. El abuelo, como ya estaba grande, se mantenía en casa y los ratos libres jugaba con el niño cuando llegaba a la casa de la escuela. El pequeño niño llenaba el vacío y aquel silencio de la casa de 2 pisos. Mantenía la alegría en aquella casa, la armonía. Era una familia muy humilde y muy tranquila, viviendo una vida normal. Pero de pronto, a Luz María se le dio la idea de levantar un altar a la Santa Muerte. Así que colocó una imagen con un velo negro en el cuarto donde ella dormía. Y a la segunda noche empezaron los sucesos. El primero que lo escuchó fue su hijo, el niño de 9 años. Mientras bajaba las escaleras, pegó un grito desgarrador y se fue directo al baño. Su madre salió corriendo y su padre se levantó de golpe y dijo qué es lo que estaba ocurriendo. Finalmente, sacaron al niño del baño y le preguntaron qué es lo que estaba ocurriendo, qué le pasaba. Aquel niño dijo que había una señora entre las escaleras. Esa señora decía que lo llamaba abajo de las escaleras, pero nadie le creyó. El segundo en escuchar aquello fue el abuelo. Dijo que por las noches alguien le presionaba el pecho contra el colchón y que lo estaba asfixiando en algún momento. Pero nadie decía nada, no atribuían los acontecimientos a la imagen, al altar. Todos se preguntaban qué era lo que estaba pasando. Esa casa ya no era la misma de antes y se estaba convirtiendo en una casa de sucesos inexplicables porque nadie tenía una respuesta para eso. A la noche siguiente, el padre, su esposo de Luz María, dijo que alguien se le había acercado a la cama con un aliento putrefacto y que le susurraba palabras al oído que él no lograba entender. Dijo que había una sombra que se iba perdiendo en la puerta. Luz María estaba asustada porque estaban viviendo unos sucesos inexplicables en esa casa. El abuelo aparecía con unos moretones en el brazo, como si alguien lo hubiera agarrado muy fuerte. Luz María aparecía con pequeños moretones en las piernas. Y en una ocasión, el niño se dio cuenta de que la señora de blanco ahora ya no estaba en las escaleras. Ahora aparecía en la cocina. La cocina y la escalera eran 2 puntos claves en lo que aparecía la señora. Cuando prendió la luz, el niño llegó a la cocina. La señora se estaba escondiendo detrás de un cuadro en la pared, un cuadro donde estaba la familia. Cuando prendió la luz, un grito se escuchó en la casa en aquel silencio. De nuevo corrió el papá y Luz María.
a ver qué era, y dijo que la señora de blanco estaba ahora en la cocina y que se había escondido detrás de la fotografía que estaba en un cuadro enmarcado en la pared. Cuando llegaron, quitaron el cuadro y solo había una mancha negra detrás del cuadro. Las cosas empezaron a peor. El abuelo dijo que haber levantado ese altar había sido un gran error. El esposo de Luz María estuvo de acuerdo y dijo que debería deshacerse de esa imagen. Luz María dijo que probablemente no era eso, pero el niño señalaba que la mujer que aparecía en la cocina y en las escaleras se parecía mucho a la que estaba en el altar. Entonces obligaron a Luz María a deshacerse del altar. Luz María recordó una vieja amiga que tenía. Pronto se puso en contacto y le regaló la imagen. Y así pasaron 3 días. Al tercer día, su amiga toca la puerta y le dice: aquí está la imagen, yo ya no la quiero. Desde que me la diste, empecé a escuchar pasos en la azotea y empecé a escuchar que alguien se bañaba. Yo vivo sola con el perro y el perro se mete debajo de la mesa y empieza a llorar. En una ocasión estaba trabajando en la computadora y alguien desenchufó la computadora. Así que yo te la devuelvo, no quiero saber más de esta cosa. Luz María la dejó en el patio trasero de la casa, donde estaban los botes de basura. Pero la mañana siguiente, la imagen estaba dentro de la casa, en los sillones, como si alguien lo hubiera puesto ahí. Ahí estaba la imagen. El abuelo fue el primero que se dio cuenta y dijo: esta cosa ya no se quiere ir de la casa. Entonces, somos nosotros los que nos tenemos que ir de la casa. Así que tomaron maleta. Y era un día lluvioso y era de noche. Pretendían irse con un familiar, pero lejos de eso, de golpe se fue la electricidad en toda la colonia. Claro, vino al instante, pero eso era el primer aviso que le daba, que no podían irse de la casa, y ahora les pertenecía. Las puertas se cerraron de golpe y un ruido escandaloso se escuchó en la cocina, como si alguien aventara todos los trastes de la cocina. Fueron a ver qué pasaba en la cocina y no había nada. Así que el papá de Luz María tomó un martillo e hizo pedazos la imagen. Volaron por los aires los pedazos de imagen de la Santa Muerte. Pero eso, lejos de calmarlo, empeoró la situación, porque ahora ya no necesitaba tener una imagen. Ahora había una sombra en su lugar, en aquel altar, y las velas no las había prendido nadie. Se prendieron solas. El abuelo estaba asustado. El abuelo era uno de los que no presentaba miedo en ningún tipo de cosas, y era el primero que estaba asustado. El abuelo recordó que tenía un viejo amigo que sabía hacer cosas, así que se puso en marcha y fue a buscarlo. Y cuando llegó les dijo: no puedo hacer nada. Ella ha poseído su casa y ustedes ahora se han convertido en sus prisioneros. Y lo peor no es eso. Lo peor es que ahora esa cosa reclama su lugar. Ustedes abrieron una puerta que nunca deberían abrir. Así que Luz María tuvo que ir con el padre de la iglesia
y rociaron en la casa de agua bendita para sostener aquello y calmar los sucesos que estaban ocurriendo. Pero eso, lejos de tranquilizarlo, empeoró. El padre, después de haber tirado agua en la casa y salir, se accidentó. Aquella cosa se estaba poniendo muy difícil. Se estaba empeorando. El abuelo murió de un infarto y ahora solo quedaba Luz María, el esposo y el niño, quien había perdido la inocencia frente a aquellos acontecimientos paranormales sin explicaciones que estaban ocurriendo en aquella casa. Así que volvieron a hacer otro intento por marcharse de la casa, y esta vez lo consiguieron. Parecía que la identidad buscaba llevarse alguna alma antes de dejarlo en paz. María, su esposo y su hijo se marcharon a otra casa donde un familiar y pusieron en venta la casa. Y así fue como se deshicieron de aquellos eventos que estaban ocurriendo en sus vidas y en su casa. Hemos llegado al final.